El libro secreto de Santiago. Comentado. Nada está más cerca del Sol que Mercurio, nada está más cerca del Cristo cósmico que Santiago. El apóstol de la gran obra, el cual hace posible que el alma de quien la cristalizó humanamente, a través de este agente secreto o azogue Mercurio, encuentre, además, su salvación divina. Porque habiendo asimilado los principios anímicos de los diversos cuerpos existenciales del ser, podrá también, más tarde, encarnar lo divino. Previa aniquilando del ego animal, para así absorberse en su propia paropsia trascendental. Y en total iluminación ser salvada. Una introducción necesaria. Santiago en el interior de nuestro ser, es el bendito patrón de la gran obra. Es el mercurio de la filosofía secreta, el fundamento mismo de la gran obra. V.M. Samael Aung-Wie. En las escuelas gnósticas de regeneración, de los tiempos posteriores a la resurrección del Cristo Jesús, indiscutiblemente, el apóstol Santiago, el bendito patrón de la gran obra, asimiló en todo su ser a ese arquetipo universal denominado por los alquimistas medievales, mercurio de los sabios, o azogue bruto, que como alma metálica de la semilla sexual o esperma sagrado, es el mediador esencial entre los distintos reinos de la naturaleza y del cosmos. Mercurio filosófico, capaz de reducir a la vida a su quinta esencia, para desde allí poder actuar en y sobre ella, con el fin de obtener transformaciones y cristalizaciones superiores que reconcilien al cosmos de abajo con el cosmos de la parte de encima de la vida. Astronómicamente y astrológicamente, Santiago el Apóstol es con respecto al Cristo Jesús, lo que el planeta Mercurio es con respecto a nuestro Sol de Ors, su vicario divino y su mensajero de lo humano. Santiago es, por ende, el nuevo Hermes griego, el Mercurio romano, o el Rafael hebreo de estas culturas, pero en una perspectiva diferente puesto que nuestro mundo y sus distintos reinos han iniciado, hace 2 milenios, el camino de salvación de esta anima mundi. Nada está más cerca del Sol que Mercurio, nada está más cerca del Cristo cósmico que Santiago, el apóstol de la gran obra, el cual hace posible que el alma de quien la cristalizó humanamente, a través de este agente secreto o azogue Mercurio, encuentre, además, su salvación divina. Porque habiendo asimilado los principios anímicos de los diversos cuerpos existenciales del ser, podrá también, más tarde, encarnar lo divino, previa aniquilando del ego animal, para así absorberse en su propia paropsia trascendental y en total iluminación ser salvada. Y así como tenemos un Santiago en los cielos, un Santiago histórico, existe en cada uno de nos, un Santiago íntimo, una de las distintas partes del ser, el azogue de los alquimistas medievales, que como substancia secreta también permanece en la esencia misma de la energía sexual. Y que la magia sexual pone en acción para disolver en ella y por ella los falsos metales de la naturaleza transitoria del yo animal y en continuas peregrinaciones a lo largo del cayado de Santiago, nuestra médula espinal, abrir por fin el libro secreto o sellado de la gran obra. Capítulo 1. Santiago, escribiendo a 1. Desde la paz, que la paz sea con vosotros. El amor desde el amor. La gracia desde la gracia. La fe desde la fe. La vida desde la vida santa. Santiago escribe a las diversas partes del ser y a todos, pero solo quienes de verdad han recibido del Padre íntimo el don de conocerle o donum Dei, solo estos podrán comprender su mensaje de paz verdadera, amor consciente, gracia divina, fe verdadera, en una vida purificada. Solo a través del Santiago Mercurio o mediante esta alma metálica de la energía sexual que es también la libido debidamente sublimada en el laboratorio de alquimista sexual entre él y ella, es posible hacer descender de lo más alto del árbol de la vida o del ser, la verdadera paz del anciano de los días, el amor consciente del Cristo. La gracia o gnosis divina del Espíritu Santo, la fe verdaderamente íntima, y así vivificada el alma podrá decir, Ade deum qui leatificat juventutem meam, a Dios que alegra mi juventud. Puesto que me habéis pedido que os mandase un libro secreto revelado a mí y a Pedro por el Señor, no podía defraudaros o negároslo. De esta forma lo he escrito en hebreo y os lo he mandado a vosotros y solo a vosotros. Pero, considerando que sois como un ministro para la salvación de los santos, intentad sed cuidadosos de no revelar este libro a mucha gente, pues el Salvador ni siquiera quiso transmitirlo a todos. Nosotros, sus 12 discípulos.
Sin embargo, benditos son aquellos que serán salvados mediante la fe de este tratado. Hace 10 meses os envié otro libro secreto que el Salvador me reveló. Pensad en ese libro como una revelación a mí, Santiago. En lo que respecta a este, Santiago tiene un mensaje para sus hermanos, las distintas partes del ser, desde allí donde el Cristo ha vencido a la muerte una vez más. Es la respuesta a un anhelo del alma en su andar por la regeneración. Se está solicitando otro libro puesto que hace 10 meses, el Salvador reveló el primero. El primer libro es la iniciación en los misterios sexuales, es decir, el trabajo con el 10 o yo del fuego y el agua, cuyo nombre secreto, precisamente en hebreo, es el mismísimo nombre de Dios, Yod, hombre, mujer, Bau, falo, útero. 4 palabras sagradas que designan el nombre verdaderamente oculto del Dios bueno, el anunciado por Jesús y que es diferente al antropomórfico de la judería exotérica. El Señor, nuestro Salvador, el Cristo íntimo, revela este segundo libro hermético de su sabiduría o gnosis de la salvación, a través de Santiago y Pedro, y los dos, el mercurio Santiago y la piedra fundamental sexual, jamás defraudarán ni negarán al resto de las partes del ser la sabiduría y el amor allí contenido y revelado a ellos. No por una preferencia o una distinción particular, sino porque los misterios del sexo son el centro de gravedad de toda actividad en los cielos como en la tierra. Y en hebreo, es decir, en su misma raíz mántrica, para que geometrice el divino verbo, la palabra de nuestro Salvador íntimo. No está de más comentar que el gran Kabir Jesús se comunicaba en arameo y ritualizaba en hebreo, dejando con esto patente la trascendencia de la lengua hebrea. Las partes del ser son de verdad un gobierno de 12 ministerios para la salvación del alma, y ellas procurarán que esta ciencia secreta no trascienda a esas muchas gentes que el interior de todos habitan, las multitudes egoicas o suma de nuestros agregados psicológicos, porque la sabiduría lo mismo sana que mata, construye o destruye. Los 12 discípulos estaban todos sentados juntos, recordando lo que el Salvador les había dicho a cada uno de ellos, secreta o abiertamente, y organizando en forma de libro sus recuerdos. Yo por mi parte, estaba también escribiendo mi libro. He aquí que apareció el Salvador. Él nos había dejado, y nosotros le habíamos estado aguardando. Las instrucciones dadas por el Salvador, o por quien ha resucitado su Cristo íntimo, son cristalizadas particular y colectivamente según el ministerio al que correspondan. Secretamente cuando corresponde a los asuntos del espíritu, abiertamente cuando descienden la sabiduría a las regiones de lo humano en el alma, y hay una gnosis para antes y para después de la resurrección, que justifica cierta conducta confusa que no acabamos nunca de entender de los discípulos de Jesús cuando llega la hora en que éste se entrega a su pasión, muerte y resurrección. Y un tiempo después, el Salvador aparece para revelarles una gnosis que nunca es la misma, pues la verdad, aunque única, es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento, porque el contacto dinámico que una vez más establece el Cristo entre lo absoluto y lo relativo de la existencia renueva incesantemente a la verdad de esta gnosis. 550 días después de que resucitase de entre los muertos, le dijimos, ¿te irás y nos dejarás? Jesús dijo, no, sino que volveré al lugar de donde vine. Si deseáis venir conmigo, venid. Todos contestaron diciendo, si tú nos lo ordenas, iremos. Él dijo, os digo la verdad, ninguno de entre vosotros entrará nunca en el reino del cielo porque yo lo ordene, sino porque vosotros mismos estéis llenos. Dejad a Pedro y a Santiago conmigo para que pueda llenarlos. Después de que hubiese llamado a los dos, los llevó aparte y ordenó al resto que continuasen con su trabajo. Después de la resurrección sigue la ascensión, de allí de donde se descendió. 550 días, 5 más 5 más 0 igual a 10, nos conduce una vez más al Yo Debe, el Padre Madre interior, el primer misterio y el último, según se ve de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en el árbol de la vida que es el ser. Que no es precisamente el lugar hacia donde va el Jesús íntimo, sino aquel sitio a donde regresa, pues de allí descendió. Qué difícil es aceptar que esta no es nuestra tierra, ni nuestro hogar, solo somos transeúntes en el tren de la vida. No para siempre aquí. Pero para esto hay que llenarnos de él a través del Santiago y Pedro íntimo, porque es en la fuerza sexual donde subyace el deseo de permanecer en este mundo. El Salvador íntimo,
el instructor de todos los mundos, llena de su gnosis al mercurio filosófico y a la fuerza fundamental de la vida, el sexo, y por allí regenera a las distintas partes del ser y por consecuencia el alma, y algo más hace según las veces que se ha resucitado, por ejemplo, vislumbrar otros horizontes de perfección donde nunca se estará completamente lleno. Capítulo 2. El Salvador dijo, habéis sido tratado con benevolencia. 3. ¿No habéis comprendido? ¿Queréis ser llenados? Vuestros corazones están ebrios. ¿Queréis estar sobrios? Avergonzaos. De ahora en adelante, despiertos o dormidos, recordad, habéis visto. Habéis hablado. Y habéis escuchado al Hijo del Hombre. Bienaventurados quienes no han visto, quienes no se han asociado. Quienes no han hablado. Y quienes no han escuchado nada de este ser humano. La vida es vuestra. Antes de la resurrección, las distintas partes del ser y el alma son tratados, relativamente, con benevolencia, sencillamente porque la obra no se ha completado aún. Después, en la ascensión, las distintas partes del ser, y ella, el alma, son llevados al pleroma o plenitud de la gnosis. Por el contrario, estaremos ebrios de ignorancia y sin gracia o gnosis, y avergonzados ante el bueno, nuestro Padre, cuando intuyamos su grandeza. Ay del que conoce y no actúa, pero para el que no ha visto y no ha intuido la puerta de la autorrealización, la vida común es lo único que en verdad cuenta. El que añade a su vida sabiduría, inevitablemente añade dolor, sacrificio, dada la gran responsabilidad que significa haber llegado a la síntesis de todas las ciencias herméticas, esto es, destrucción del yo animal, el nacimiento segundo a través de los misterios sexuales. Y el sacrificio por nuestros semejantes que resulta de enseñar a otros con el ejemplo. Entended esto, el Hijo del Hombre os curó cuando estuvisteis enfermo, para que pudieseis reinar. Ay de aquellos que han encontrado el descanso de sus enfermedades, porque volverán a estar enfermos. Bienaventurados los que nunca han estado enfermos, sino que han conocido el descanso antes de enfermar. El reino de Dios es vuestro. El Hijo del Dios bueno, el Cristo Choma de los cabalistas, da 3 pasos hacia abajo en el árbol de la vida que es el ser, y deviene como el Hijo del Hombre, en aquel que es llamado hombre porque ha nacido por segunda vez, y el Cristo hombre nos cura de todas las enfermedades causadas por el yo. La ley del Cristo es sacrificio y por consecuencia transformación consciente, y en él la enfermedad es un camino de continuas purificaciones. En el camino hacia la resurrección existen enfermedades sagradas, el santo Job y muchos otros iniciados dan fe de ello. Todos los pecados pueden ser pagados, menos los pecados de fornicación, contra el Espíritu Santo, en el uso y abuso de la energía sexual. Bienaventurado el que ya no está enfermo de lo otro, que ha descansado antes pues canceló sus deudas kármicas, ahora está preparado para sufrir conscientemente la enfermedad que de acuerdo al Espíritu Santo nos debe purificar de un todo, entonces el reino del ser será también suyo. Por esta razón os digo, sed llenados, y que no haya espacio vacío dentro de vosotros, pues de otra forma el que ha de venir puede reírse de vosotros. El que ha de venir sin duda trae consigo el pleroma gnóstico, esto es, una plenitud que no conoce límites, y aún más, el cuerpo de ley, o cuerpo del Dharmakaya, para poder permanecer entre esta inmensa maquinaria de la relatividad que es la creación manifiesta y el vacío iluminador o inmanifestado, que es eso que el esoterismo puro denomina la talidad. Esta conciencia de Dharmakaya, que es mayor inclusive que la de un superhombre, y si creyéramos que se trata de un habitante del espacio abstracto absoluto, un Paramartasatya, el que tiene conciencia de su felicidad, diría el V.M. Samael Aungwie, cuestión de grados, y sonreiría por nuestra limitada percepción psicológica. Entonces Pedro respondió, he aquí, 3 veces nos ha dicho que seamos llenados, pero nosotros ya estamos llenos. El Salvador contestó, os he dicho que seáis llenados para que no os pueda faltar nada, porque aquellos a los que les falte algo no se salvarán. Por tanto, estar llenos es bueno y carecer es malo, sin embargo, también es bueno que carezcáis, pero malo que estéis llenos. Porque aquellos que están llenos también carecen, y una persona que carece no está llena de la misma forma que otra. Si bien el que está lleno llega a ser bastante perfecto.
Por tanto, deberíais carecer cuando podéis ser llenados, y estar llenos cuando podéis carecer, pues así podéis ser llenados más aún. Así, estad llenos de espíritu pero careced de razón humana, porque la razón humana es sólo razón humana, y el alma, igualmente, es sólo alma. Llenos completamente, cuando se encarnan las tres fuerzas primarias del universo, santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Y la misma fuerza sexual, punto de partida de los trabajos de la gran obra, aunque es causa de todo, siempre será este Pedro íntimo que relativamente ignorará los límites de aquello, que en verdad no tiene nombre. Aunque estemos llenos, plenos de la gnosis del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos ser llenados aún más, debido a que el ser en sí mismo y para sí mismo es profundamente desconocido, ignoto, y es comprensible que podamos ser llenados aún más pues aquello no tiene límites. Aún en la plenitud se debe estar abierto a otros niveles de perfección, aunque esto nos resulte una tentación. Hermano de una misma senda, duda, pero duda con fe, porque quien carece del último entendimiento es la razón humana frente a lo infinito, y perfecto es nuestro Padre que está en secreto, pero recuerda que más allá del séptimo peligro podéis caer en tentación, haciendo sufrir al que no debería sufrir. Capítulo 3. Yo le dije, Señor, podemos obedecerte si lo deseas, pues hemos dejado a nuestros padres, a nuestras madres y nuestras ciudades, y te hemos seguido. Pero danos los medios para guardarnos de la tentación del malvado diablo. El Señor contestó, ¿cuál será vuestra recompensa si hacéis la voluntad del Padre pero no recibís lo que el Padre da a aquellos que son tentados por Satán? Pero si estáis afligidos y sois perseguidos por Satán y hacéis la voluntad del Padre, os digo esto. El Padre os amará. Y os hará iguales a mí. Y pensará en vosotros como los que se han merecido ser amados, mediante el pensamiento previo del Padre. Por vuestra libre elección. ¿Qué sería de la esencia, sin las nuevas impresiones, las nuevas sensaciones que a manera de tentaciones hay que transformar? ¿Qué sería del alma sin sus trabajos conscientes y padecimientos voluntarios? No podría cristalizar aquel que en lo humano es el Hijo de hombre y antes, en lo divino, es el Hijo de Dios. ¿Qué sería del espíritu sin las manifestaciones cósmicas? No tendría la oportunidad de alcanzar para Nispana la felicidad absoluta, con Paramarta, la conciencia despierta, esto es, conciencia de su felicidad. Porque si en un principio de la obra, Satán es el nombre mántrico que personifica a la ignorancia tentándonos, luego de su desintegración, continúa esta tentación en el nombre de Lucifer, solo que esta vez se eleva al nivel de un entrenador psicológico, sin el cual sería imposible comprender a nuestro prototipo psicológico de perfección. El Cristo, y éste no podría morir para resucitaría de entre los muertos, de tal suerte e importancia es este asunto que el gran Maestro Jesús sin un Judas no habría tenido su pasión. Entonces no recibiríamos lo que el Padre da a los que son tentados, para ser iguales al Cristo, pero sabemos de estas cosas por la revelación de los grandes iniciados o por la hermética tradición, que aunque leyendo en los textos bíblicos que Lucifer era el ángel preferido de Dios, viendo no vemos, oyendo no escuchamos. Y todo esto nos conduce a deducir que el tentador y el Cristo Redentor son uno, para que el alma pueda ser salvada. Sabemos que Cristo se redime de los elementos groseros de la materia con el sacrificio, y ahora sabemos que Lucifer se libera del inframundo, tentándonos, entrenándonos, etc., porque su máximo anhelo es trascender a Satán, el ego animal, para poder volver a ocupar su lugar en la siniestra del Padre. Porque Cristo está sentado a la diestra, mientras Lucifer, el ángel preferido de Dios, lo está a la siniestra para bien de las almas. ¿No abandonaréis el amor a la carne y el miedo al sufrimiento, es que no sabéis hacerlo? Solos, no sabríamos abandonar el apego a este mundo, ni renunciaríamos al temor al sufrimiento. Tal vez estaríamos dispuestos a muchos géneros de sacrificios físicos, pero jamás a renunciar a nuestros propios sufrimientos, y es precisamente en lo psicológico donde la ayuda se hace eminente. Aún no habéis sido insultados. Aún no habéis sido acusados falsamente, aún no habéis sido arrojados a una prisión. Aún no habéis sido condenados injustamente, aún no habéis sido crucificados sin razón. Y aún no habéis sido sepultados en la tierra, como yo lo fui por el malvado.
Solo a través del Cristo Lucifer, cuya naturaleza está entre lo absoluto y lo relativo, entre la espiritualidad y la materialidad, es posible abandonar los apegos a la vida finita. Y es por este fin trascendental, que el Señor es insultado, acusado falsamente, arrojado a una prisión, condenado injustamente, crucificado sin razón, sepultado en la tierra, y todo para que el malvado, el mismo que le ejecutó, tenga una posibilidad de autorrealización entre mil. Si el Señor, nuestro Cristo íntimo protestara, reaccionara y no aceptara el gran sacrificio, la gran renunciación, entonces no habría ninguna posibilidad de libertad, redención o autorrealización para las distintas partes del ser. Cristo nos deja una sola opción, el reino del Padre, y no es egoísmo pues de él provenimos. Lucifer, aunque ofrece en sus tentaciones muchas otras posibilidades, su ejercicio es para que nos forjemos, maduremos y hasta nos hastiemos. Y estemos convencidos que las diversas experiencias solo son fragmentos de una verdad única y así es como por los dos somos salvados. ¿Os atrevéis a compadecer a la carne, vosotros que tenéis el Espíritu a vuestro alrededor como un muro? Cuando pedimos no ser tentados por el malvado, estamos defendiendo indirectamente a este mundo de la carne transitoria, olvidándonos de nuestra naturaleza esencial que impenetrable es como un muro firme que protegiéndonos está a nuestro alrededor. Considerad por cuánto tiempo el mundo ha existido antes de vosotros y cuándo durará después de vosotros. Entonces descubriréis que vuestra vida dura tan solo un día y vuestro sufrimiento tan solo una hora. Pues lo que es bueno de verdad nunca será parte de este mundo. Ponemos de continuo esperanzas en las cosas de este mundo, desilusionándonos siempre los resultados, porque no hemos comprendido que la verdad nunca estará sujeta a objetos de forma y naturaleza limitados. Por tanto, desdeñad la muerte y ocupaos de la vida. Muertos están los que aquí viven, vivos son los que han muerto psicológicamente, los que caminan por el camino de la montaña de la ascensión, pero que habiendo renunciado a la vida libre en su movimiento, el espacio abstracto absoluto, trabajan en favor de esta humanidad doliente. Recordad mi cruz y mi muerte, y viviréis. Necesitamos de la muerte en cruz para vivir de verdad. Descendimos un día a los elementos y allí morimos inconscientemente, y ahora el momento ha llegado en que en su crisol o cruz debamos morir intencionalmente para ascender conscientes. Esta cruz queda sintetizada en los misterios sexuales. Yo le contesté diciendo, Señor, no nos hables de tu cruz y tu muerte, porque están lejos de ti. De una cruz descendió el ser y el alma de todo, esto es de tetragrammatón, para en una cruz menor conocer 4 reinos, y por la cruz sexual, regresan algunos seres autorrealizados al seno de donde surgieron, por ello la cruz siempre está cerca del Señor, y sin ella no habría vida. El Señor respondió, en verdad os digo, nadie que no crea en mi cruz será salvado, pues el reino de Dios pertenece a aquellos que creen en mi cruz. Buscad, entonces, la muerte como los muertos buscan la vida, porque los muertos buscan la vida, porque lo que los muertos buscan se hace claro para ellos. Entonces, ¿qué preocupación podrían tener? Cuando vosotros, igualmente, pidáis por la muerte, aprenderéis sobre la elección. En verdad os digo, ninguno de entre los que temen la muerte se salvará. Pues el reino de la muerte pertenece a aquellos que se dan muerte a sí mismos. Sed mayores que yo. Sed como el Hijo del Espíritu Santo. La muerte es del amor hermano gemelo, esto es que debemos morir de amor. Debemos pedir por la muerte nuestros agregados psicológicos a quien es en sí misma la madre del amor, nuestra divina madre. Ni el mismísimo Señor, nuestro Cristo, se considera el límite del reino de la muerte y del amor, por lo que nos invita a que seamos mayores que Él, hijos de quien un día descendió sobre Él, como Espíritu Santo, allá en el Jordán, el logo solar, y si por algo Cristo es el primero, es porque ha sabido ser y es el último en todo. Qué gran lección de humildad nos da el Cristo, siendo lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño. ¿Cuándo será que un día diremos como Él, sed mayores que yo? Capítulo 4. Entonces pregunté, Señor, ¿cómo podríamos profetizar a los que nos piden que les profeticemos? Pues mucha gente nos lo pide y esperan escuchar un sermón nuestro. El Señor contestó, ¿no sabéis que se llevaron la cabeza de la profecía con Juan? Yo dije, Señor, ¿es realmente posible quitar la cabeza de la profecía?
El Señor me dijo, cuando os deis cuenta de lo que es la cabeza, y de que la profecía viene de la cabeza, entonces comprenderéis lo que esto significa, fue quitada su cabeza. En el universo del ser, todo está organizado inteligentemente a manera de cabezas o arquetipos, y estos constituyen las distintas partes del ser, el pueblo de Israel, los hijos de Isis, la divina madre, de Ra, el hijo, y de él, el padre, en el fondo de cada uno de nos. Arquetipo, del griego arkain, ser el primero, y tipos, tipo. S. 16. Modelo ejemplar. Juan el Bautista, el precursor que preparó el camino al Maestro Jesús, es el mismo Elías el profeta, reencarnado, pero como arquetipo universal y particular, este Juan el Bautista íntimo, alegoriza el paso del reino físico de Malkut al reino etérico de Jesod, antes del descenso del Cristo íntimo a las dimensiones astral, Od, mental, Nesat, y causal, Tiperet, en el hombre terrenal citado por San Pablo. Porque así como creamos al hombre terrenal, es necesario atraer al hombre celestial, el Hijo del Hombre. Se llevaron la cabeza de la profecía con Juan. Esto significa primeramente que Juan es quien ocupa absolutamente la misión de anunciar lo más trascendental de cualquier profecía, el descenso del Hijo de Dios en el hombre real, para bien de algunos y para confusión dolor de muchos. Por lo tanto, ya esa profecía anunciada por el profeta de profetas se ha cumplido para esta humanidad. Y en lo que a la humanidad se refiere, Juan fue decapitado y por consiguiente fue quitada la cabeza de la profecía. Ahora comprenderemos lo que esto significa, fue quitada su cabeza, pero cada uno ha de aspirar a realizar en sí mismo tal misterio iniciático si es que aspira a convertirse en el hombre de la quinta ronda o mundo etérico de la cuarta dimensión superior, donde nos aguardará Juan por siempre, para profetizarnos individualmente el descenso de nuestro Cristo íntimo. Al principio os hablaba con parábolas, pero no entendíais. Ahora os hablo claramente, y aún no comprendéis. Con todo, servíais como parábolas cuando hablaba en parábolas, y como manifestación cuando hablaba con claridad. La sabiduría del Maestro interno enseñada tan fielmente por el gran Kabir Jesús es exotéricamente un modo de vivir, en lo esotérico un modo de ser, y ambos en sus esferas correspondientes sirve a muchos y a pocos. Haced lo posible por ser salvados sin quedaros cortos de tiempo. Espoleaos más bien y alcanzad la meta antes de que yo si podéis. Entonces el Padre os amará. Los tiempos del fin han llegado, hemos alcanzado lo máximo de materialidad para un mundo. Ya nos lo dijo hace 2000 años la cabeza de la profecía, Juan el Bautista. Comprendamos que ya estamos de vuelta, traemos un retraso de 2 milenios y el avatara de la nueva era ya está entre nosotros, nada de tiempo tenemos para perderlo, pues nada hay de tiempo, más bien espoleaos. Odiad la hipocresía y el pensamiento malvado. Pues tal pensamiento produce hipocresía, y la hipocresía está lejos de la verdad. El pensamiento externo, dirijámoslo hacia lo verdadero en el ser. No dejéis que el reino del cielo se consuma. Pues es como un vástago de palmera que dejó caer sus dátiles por todas partes. Produjo brotes y después de que hubiesen crecido, el tronco se secó. Esto es lo que pasó con el fruto que vino de esta única raíz. Después de su cosecha, nacieron muchos dátiles de muchos retoños nuevos. Ciertamente sería bueno que este nuevo crecimiento pudiese producirse ahora, para que pudieseis encontrar el reino. El reino del cielo se consume para este mundo y en parte para esta humanidad. Al final de los tiempos la humanidad se define o con la luz o en contra de ella. Fui glorificado como esta vez anteriormente, ¿por qué, entonces, me retenéis cuando ansío irme? Después de mi sufrimiento me hicisteis quedarme con vosotros otros 18 días debido a las parábolas. Para algunos era suficiente escuchar mi enseñanza y comprender estas parábolas. Los pastores, la semilla, el edificio. Las lámparas de las mujeres jóvenes, los salarios de los trabajadores. Las monedas, y la mujer. En el amanecer de la aurora de esta creación perteneciente al ámbito del sistema solar de Ors, el gran maestro, el logo solar, el Cristo, saliendo del absoluto, atravesó el Dhyana-pasa, región intermedia, y se crucificó en su cruz allá en el jardín cósmico, cuando aún la creación solo existía en la mente de los dioses.
Y le glorifico el hecho de comprometerse a salvar a hombres y a dioses que desde otros días cósmicos tenían pendiente deudas cósmicas. Él firmó un pacto que concede a estos la oportunidad de autorrealizarse o de liberarse según el camino que cada cual siga. Ahora, el Cristo, ansia irse, no le detengamos, ayudémoslo desde nuestro interior haciendo la gran obra, aunque de todos modos no le podremos detener. 18 días le detenemos en su regreso y esto es una parábola, hasta que aniquilemos a los enemigos internos, por lo que está obligado a hablarnos en parábolas, para que solo la conciencia comprenda la palabra que salva, no sea que nuestros defectos mal traduzcan y más daño se pueda hacer. Aunque para los más puros las parábolas han despertado ya gran entusiasmo pues se impone la conciencia sobre los enemigos de la noche. Tened entusiasmo con respecto a la palabra. Porque el primer aspecto de la palabra es la fe. El segundo es el amor. El tercero son las buenas obras, y de estos viene la vida. El valor interno de la palabra que desciende de lo alto es la fe consciente. Y donde hay conciencia hay amor, y ya lo dice el dicho popular español. Amor son buenas obras y no buenas razones, y de esto viene la verdadera vida del reino de arriba, al que constantemente somos de mil maneras persuadidos por el Señor. Pero esta fe amor obra vida, incluye hasta el mismísimo amor sexual, mediante el cual es regenerado y por ende somos devueltos a la vida eterna. Porque la palabra es como un grano de trigo. Después de plantarlo, el labrador tuvo fe en él. Cuando brotó, lo amó, pues vio entonces muchos granos en vez de uno solo. Y después de hacer el trabajo, fue salvado, preparó el grano para comer y guardó algo para volver a plantar. Así es como también podéis adquirir el reino del cielo. Si no lo adquirís mediante el conocimiento, no podréis encontrarlo. Esta palabra que de lo alto del Logos desciende, es un grano muy pequeñito y solo un gran conocimiento como el gnóstico puede permitirse que nazca como un gran árbol de sabiduría, el ser humanizado y posteriormente divinizado. En cada alma, es el experimento solar que el Señor, nuestro Cristo íntimo, está haciendo desde el amanecer de la vida con el propósito de formar al hombre real, nacido por segunda vez. El Cristo y su amor tiene potestad para multiplicar en cada uno de nosotros su simiente, y este es el verdadero creced y multiplicaos. De la simiente sexual nacen cuerpos, virtudes y poderes que convierten a la esencia o conciencia en una verdadera alma, para que más tarde descienda el reino de las partes más elevadas del ser. Pero, es el conocimiento de sí mismo y de la ciencia alquimista sexual quien hace posible que luego ascendamos, cual mercurio alado, más allá de las leyes que gobiernan las distintas esferas o mundos del espacio. Capítulo 5. Por esto os digo, vivid sensatamente, no vayáis por mal camino. A menudo os he dicho a todos juntos, y también te he dicho a ti solo, Santiago, sed salvados. Os he ordenado que me siguieseis, y os he enseñado cómo actuar ante los gobernadores. El camino es uno solo y no tiene veredas, pero está rodeado de tentaciones y grandes precipicios. Ay de nosotros si nuestro servidor se hunde. Nuestro humilde servidor es el mercurio Santiago, el alma metálica de la simiente sexual debidamente transmutada. Pero, siempre hay, afortunadamente, remedios y remedios. Tomad nota. Descendí, hablé. Estuve afligido. Y gané mi corona cuando os salvé a vosotros. El Cristo íntimo, transmuta, sublima y fija, nuestro plomo de la personalidad en el oro del Espíritu. Porque descendí para habitar con vosotros, para que vosotros también pudieseis habitar conmigo. Pero cuando encontré que vuestras casas no tenían tejados, habité en otras casas que pudieron recibirme cuando descendí. Él desciende en medio de las distintas partes del ser, en todo aquel que le haya preparado una torre de fuego, una casa de fuego o ciudad de Bel-Em. No pudiendo llegar en aquellas esencias que aún no han nacido por segunda vez del agua y el fuego alquimista sexual. Así pues confiad en mí, amigos míos. Comprended lo que es la gran luz. El Padre no me necesita, pues un padre no necesita un hijo. Más bien, un hijo. Más bien, un hijo necesita un padre. A él voy, pues el padre del hijo no os necesita. Este mundo es la sombra de aquella luz imperecedera, por lo que debemos confiar en él, como éste confía en aquel. Fuera de él, nada tiene realidad.
Escuchad la palabra, comprended el conocimiento y amad la vida. Entonces nadie os perseguirá y nadie os oprimirá, a menos que hagáis esto con vosotros mismos. Después de escuchar la palabra viva, hay que hacer la carne y sangre con una revolución psicológica y una insurrección biológica, pues no basta la simple creencia en ella. Capítulo 6. Vosotros miserables, los desafortunados, los que fingís la verdad. Vosotros pecadores contra el Espíritu. ¿Por qué seguís escuchando si desde el principio deberíais haber estado hablando? ¿Por qué dormís si desde el principio deberíais haber estado despierto, para que el reino del cielo os pudiese recibir? En verdad os digo, es más fácil para un santo sumergirse en la inmundicia y para un iluminado hundirse en la oscuridad, que para vosotros reinar, ¿no es cierto? 5. Al que sabe la palabra, da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, solo aquel que la haya encarnado. Obras son amores y no buenas razones. Fe sin obras es fe muerta. La felicidad sin conciencia no es legítima felicidad. Es la hora del ser o del no ser, un paso para atrás y estaríamos perdidos. Nos encontramos a la mitad de un gran día cósmico, en la transición de la ronda física a la etérica. Despierto se ve mejor el camino. O fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Recuerdo vuestros lloros, vuestros lamentos y vuestro dolor, quedaron muy atrás nuestro. Así que ahora, vosotros que vivís fuera de la herencia del Padre, llorad cuando debéis, y lamentaos. Y predicad lo que es bueno. Ya que el Hijo está ascendiendo, como debe ser. En verdad os digo, si yo hubiese sido enviado a personas que me hubiesen escuchado, y hubiese hablado con ellas, nunca hubiese descendido a la tierra, deberíais estar avergonzados. Sufren las partes del ser cuando el Cristo aún no ha descendido. Se arrepiente Pistis Sofia y pide al Señor que la libere del obstinado ego y de los regidores de cada esfera. Pero una vez Él desciende, queda muy atrás la ignorancia, aunque la verdadera plenitud o pleroma solo llega cuando nuestro Cristo íntimo sube al Padre en la montaña de la ascensión, llevando consigo el alma. Del mismo modo que una medicina es para un enfermo, y un remedio es para la solución de un problema, el Cristo es una necesidad para quienes se han avergonzado de haber violado la ley de amor. Mirad. Os voy a dejar. Me iré, y ya no quiero estar más con vosotros, así como vosotros no queréis esto, daos prisa, entonces, y seguidme. Ontológicamente y psicológicamente no es conveniente que el Maestro interno, nuestro Señor Jesucristo, permanezca más del tiempo esotérico permitido en un universo que es un efecto de su causa. La inversión de estos dos valores es contra natura. El estudio, la comprensión y la eliminación de todas nuestras causas psicológicas kármicas nos devuelve a la verdadera naturaleza en el espacio abstracto absoluto. Una vez iniciado el camino, no nos detengamos, avancemos de sacrificio en sacrificio. Por esto os digo: descendí por vosotros. Sois amados. Llevarías la vida a muchos. Llamad al Padre, pedid a Dios frecuentemente, y Dios os dará. Hay que amar al que siempre nos ha amado, de este modo la fuerza de este sacrificio y amor dará vida a todo y a todos. En la frecuencia de este ejercicio está la naturaleza renovadora del Cristo, y no hay otra manera de llamar a Dios Padre. Bienaventurado el que os ha visto con Dios. Cuando Dios es aclamado entre los ángeles y glorificado entre los santos. La vida es vuestra. Estad felices y regocijaos como niños de Dios. Cumplid la voluntad de Dios para que seáis salvados. Aceptad corrección de mí y salvaos con el Padre, y el Padre os perdonará muchas cosas. El Padre dará a todos testimonio de tu unión con Él, porque inevitablemente su naturaleza está en todos. Si nos revelamos a Él, entonces se revelará en todo, a cambio de hacer sus santos mandamientos. Capítulo 7. Cuando escuchamos estos comentarios, estuvimos encantados, pues nos habíamos puesto tristes por lo que describimos antes. Pero cuando el Señor vio que estábamos contentos, dijo: «Ay de vosotros que no tenéis a nadie que os ayude». El Cristo persuade incesantemente y de todas las maneras posibles al alma a través de las distintas partes del ser y muy específicamente a aquellas que se relacionan con el mercurio Santiago y la piedra fundamental del sexo, Pedro.
La naturaleza del Cristo nos recuerda siempre que no debemos arrullarnos en la falsa sensación de seguridad, pues esta es la senda del filo de la navaja, rodeada de peligros por los lados, por dentro y por fuera, porque seguro solo se está en el Aeón 13, el Aín de la Cabala, el Satín manifestado o espacio abstracto absoluto, de donde el propio Cristo tiene su reino. Y antes de penetrar en esta región, cualquier posibilidad de caída aún existe. Ay de vosotros que necesitáis la gracia. Bienaventurados son los que han ganado confianza y han encontrado la gracia para ellos mismos. Es en el espacio inmanifestado donde la gracia y la gnosis, en esencia y hasta en accidente, son identificables, inseparables, pues al ser salvados por este conocimiento absoluto y revelador, la gracia confirma el retorno puro. Porque, cuando se pierde la gnosis por accidente o en el deseo de existir donde no hay existencia, se pierde la gracia del Espíritu Santo y en desgracia se convierte nuestra vida. Sean bienaventurados los que de nuevo encontraron la gracia del Padre. Comparaos vosotros mismos con extraños, como se los mira en vuestra ciudad, ¿por qué desocupar vuestra morada y prepararla para aquellos que desean vivir en ella, exiliados y fugitivos? Extranjeros y sin identidad, somos fuera de la casa del Padre, y se nos mira como la deshonra de aquella patria de la cual ya ni un recuerdo tenemos. ¿Qué o quién ocupa este lugar, nuestro lugar? Un desierto deshonrado. Ay de vosotros, porque seréis capturados. Por ello fue creada la ley, que aunque su origen es el amor del único, cuando la transgredimos, se torna severa justicia. ¿Qué pensáis? Mientras no se encarna al Cristo, sin duda que pensamos al revés, de manera centrífuga y no a la manera centrípeta. ¿Que el Padre es un amante de lo humano? Ante todo lo humano debe divinizarse, después lo divino se humaniza, prevaleciendo lo primero sobre lo último. ¿Qué es influenciado por oraciones? Él es en sí mismo es el gran adorador y el supremo adorado, y la diferencia solo la mente egoísta la establece. ¿Qué es clemente hacia una persona debido a otra? Él es el amor justo, la suprema piedad e impiedad de la ley. ¿O qué tolera a cualquiera que esté buscando? Él para sí mismo es profundamente ignoto, y ha de ser siempre así para no poner jamás límites a su conocimiento. Y en él, el más allá no existe, solo él existe, por ello no tolera, por naturaleza, a alguien que esté buscando, porque éste no existe en sí mismo, y lo que no existe por deseo no puede encontrar. Lo mejor es que se disuelva aquello que parece existir fuera de lo que siempre ha sido, es y será. Pues el Padre tiene conocimiento del deseo y de lo que la carne necesita, la carne no anhela el alma. La carne, lo sensual, lo exteriormente diferenciado del Supremo, por deseo, no anhela la integración. La carne solo quiere al yo, esto es la desintegración, una percepción subjetiva de sí mismo, que es la peor de las herejías, la separatividad. Porque el cuerpo nunca peca sin el alma, y el alma nunca se salva sin el espíritu. Pero si el alma se salva del mal, y también el espíritu se salva, entonces el cuerpo queda libre de pecado. Pues el espíritu anima al alma, pero el cuerpo destruye al alma. En otras palabras, el alma se destruye a ella misma. Ante todo debe saber el alma lo que quiere. Si se identifica con el cuerpo se perderá. Si lo hace con el espíritu se salvará. A las emociones se le controlan con la mente, a esta con la voluntad. El amor consciente da paso a la voluntad, a la fe y a la capacidad de sacrificio. Esto debe saber el alma. Os digo la verdad, ciertamente el Padre no perdonará el pecado del alma o la culpa de la carne. Porque nadie que haya estado vestido con la carne será salvado. ¿Pensáis vosotros que muchos han encontrado el reino del cielo? Bienaventurado el que ve el yo como el que es cuarto en el cielo. El Padre es la ley, y para ser uno con él, debemos desnudarnos de la carne sensual del mundo del yo. Y muy pocos son los que, en verdad, han encontrado el reino de los arquetipos universales. Bienaventurado sea el que supo ascender, primero, del soma a la psiquis, segundo, de la psiquis al pneuma, y tercero, del pneuma al cuarto orden, en el yo soy del Cristo. Este no ignora las funciones de las distintas partes del ser, los arquetipos universales. Capítulo 8. Cuando escuchamos estas observaciones, nos entristecimos.
Mas cuando el Señor vio que estábamos tristes, dijo, por esta razón os digo esto, para que podáis conoceros a vosotros mismos. La verdad siempre incomoda, no gusta a nadie, preferimos creer que esta vida de acá, aunque transitoria, es nuestra morada definitiva, entonces nos contradecimos, pues queremos despertar sin destruir nuestros sueños. Y los sueños, aunque agradables, sueños son, pero como dice el Evangelio, hasta que no veáis el reino de Dios y su justicia, no gustaréis de la muerte. Porque el reino del cielo es como una espiga de grano creciendo en un campo. Cuando estuvo lista esparció sus semillas y llenó el campo de espigas de grano durante otro año. En el reino del Padre, la característica fundamental es la multiplicación infinita de los días, de los hechos, de la fe, de la misericordia, bondad, alegría, sabiduría y del amor. Precisamente, todo lo contrario de lo que aquí carecemos. Así también sucede con vosotros, apresúraos a cosechar para vosotros una espiga viva de grano, para que podáis estar llenos del reino. La espiga viva es nuestra simiente sexual, sabiamente cultivada o transmutada en nuestra tierra filosofal, porque bien dice el dicho español, obras son amores y no buenas razones. Mientras yo esté con vosotros, escuchadme y confiad en mí. Pero cuando esté lejos de vosotros, recordadme. Recordad que estuve con vosotros y no me conocisteis. Siempre que el Cristo viene a la humanidad, encarnado en un hombre debidamente preparado, instruye sobre el reino de los arquetipos universales, las diversas partes del ser, y unos pocos confiados en él, escuchan y confían, porque persuadidos están de un reino en el que la justicia y el amor no conoce límites. Y maravillados se apresuran a entrar en este. Y esta promesa del Cristo solo se cumple en lo íntimo, cuando muriendo psíquicamente para los mundos, mineral, celular y molecular, y nacen en el mundo de lo electrónico, comienzan su liberación de la rueda del continuo morir-renacer mecánico. Bienaventurados los que me han conocido. Esto es, los que ven en el Cristo la posibilidad de alcanzar en el espacio abstracto absoluto la felicidad consciente. Hay de aquellos que han oído pero no han creído. No basta oír la palabra del Señor, hay que hacerla carne y sangre. Bienaventurados los que no han visto y a pesar de todo han creído. Por ley de los contrarios, se intuye a este reino de la justicia inmensurable. Una vez más os insisto, me estoy apareciendo a vosotros y estoy construyendo una casa que os es muy útil. Podéis encontrar refugio en ella, y resistirá al lado de la casa de vuestros vecinos cuando ésta amanece con derrumbarse. La piedra de los filósofos alquimistas, el Cristo íntimo recubierto por los cuerpos existenciales superiores del ser, es la casa construida para morada inmortal del alma. En verdad os digo, ay de aquellos por los que se me hizo descender. Bienaventurados los que tienen que ascender al Padre. El Cristo descendiendo a este universo es en sí misma la ley en acción. El Cristo ascendiendo nos hace uno con la ley. De nuevo os aconsejo, a los que existís, sed como los que no existen, para que podáis vivir con los que existen. Para existir en el ser, muramos en el yo de la egolatría. No dejéis que el reino del cielo se convierta en un desierto dentro de vosotros. No estéis orgullosos por la luz que conlleva la iluminación. Mejor, obrad con vosotros, así como yo también obré, me sometí a una desgracia por vosotros, para que pudieseis ser salvados. Cuando no cumplimos con el deber cósmico del ser, los tres factores de la revolución de la conciencia, el morir psicológico, el nacimiento segundo en lo sexual y el sacrificio por nuestros semejantes, convertimos nuestros mundos interiores en un desierto. Tampoco estemos orgullosos del saber que confiere la espiritualidad trascendental, pues basta un simple deseo para continuar atados a esta rueda de las continuas necesidades. Mejor es tomar la vía estrecha, pero segura, del continuo sacrificio por los demás. Capítulo 9. Pedro respondió a estos comentarios diciendo, Señor, a veces nos instas a avanzar hacia el reino del cielo, pero otras veces nos apartas. A veces nos animas, nos llevas hacia la fe y nos prometes vida, pero en otras ocasiones nos expulsas del reino del cielo. La fundamental piedra sexual debe estar inteligentemente cincelada con el martillo de la voluntad. En este trabajo alquimista sexual, se avanza con ansia sexual y anhelo espiritual. La carencia o el abuso de uno de estos dos ingredientes impiden el avance iniciático.
El deseo que nos hace ver este universo como una buena morada para el alma debe ser sacrificado. El Señor nos respondió: os he presentado la fe muchas veces. Y, Santiago, yo me revelé a ti, pero tú no me conociste. Ahora veo de nuevo que a menudo estáis contentos. Sin embargo, aunque estáis encantados con la promesa de vida, os entristecéis y afligís cuando se os enseña sobre el reino. La fe consciente o solar es una emanación del reino del Cristo, y solo a través de ella las acciones están libres del deseo del yo. Y Santiago, nuestro Mercurio filosofal, en casi toda la gran obra, por este deseo en lo sensual, no es capaz de reconocer este reino donde su propia naturaleza se vería beneficiada por la multiplicidad infinita. Pero todo esto es apenas normal, pues el Mercurio es la base del mundo de las formas. Y por ello su única esperanza es la del Cristo Sol. Con todo, habéis recibido vida mediante la fe y el conocimiento. Por tanto, ignorad las palabras de rechazo cuando las oigáis. Mas cuando oigáis algo sobre la promesa, regocijaos grandemente. Mediante la fe consciente y el conocimiento de sí mismo, el Mercurio sexual multiplica su vida en el Cristo. Entonces las palabras de rechazo son solo una advertencia a no delinquir jamás, y la promesa es la seguridad de que vamos por buen camino. En verdad os digo, quien quiera que reciba vida y crea en el reino no dejará nunca el reino, ni siquiera si el Padre quisiera expulsarle. Una es la vida fuera del reino del Cristo y otra muy distinta es la verdadera vida en el mundo de los arquetipos universales. Esto es todo lo que voy a deciros. Ahora ascenderé al lugar de donde vine. Cuando ansiaba irme me obligasteis a no hacerlo, y en vez de escoltarme, me asediasteis. El Cristo regresa siempre al lugar de donde es su naturaleza, pero aquellos que no somos conscientes de este reino, en lo sensual del mercurio mental y en el deseo sexual, estamos identificados con las sensaciones y placeres de este mundo. No se puede servir a dos amos, ni debemos asediar al Cristo con la idea de establecer aquí un reino. Estad atentos a la gloria que me espera. Cuando hayáis abierto vuestros corazones, escuchad los himnos que me esperan en el cielo. Pues hoy he de tomar mi puesto a la derecha de mi Padre. La gloria del Cristo es la de participar desde su trono con la infinitud que todo lo sustenta. Téngase presente que en su descenso se humanizó o individualizó, ahora deja esta vestidura para multiplicarse en el Padre, que es la gnosis. Os he dicho mi última palabra. Me iré, un carro espiritual me ha elevado, y ahora me desnudaré para poder vestirme. La última palabra del Cristo ha sido dicha en el mundo de las formas, y ahora que se sentará a la diestra del Padre, su promesa de salvación al respecto de este mundo subjetivo, se cumplirá para aquellos que han fabricado los cuerpos solares o existenciales del ser, el carro espiritual o de Merkaba, el hombre celeste de la Cábala. Que ahora se disolverán en 4 átomos simientes de carbono, cuerpo de la voluntad, oxígeno, cuerpo mental, nitrógeno, cuerpo astral, e hidrógeno, cuerpo físico, para poder ingresar despojado de toda forma a la región que está más allá de la materia y del espíritu. Estad atentos. Bienaventurados los que predicaron el Evangelio del Hijo antes de que el Hijo descendiese. Pues cuando vine, pude ascender de nuevo. Bienaventurados 3 veces más los que fueron proclamados por el Hijo antes de que ellos existiesen. Porque podéis compartir la salvación con ellos. Velad y orad, para no caer en tentación, pues aunque a estas alturas de la gran obra, la montaña de la ascensión, no existe ego animal, Prometeo Lucifer acecha aún con el deseo de existir, y para triunfar hay que pasar por la gran renunciación, para así convertirse en una piedra más de la muralla guardiana, un custodio de la humanidad. El Cristo solo desciende en aquellos que pueden ofrecerle el alimento del sacrificio intenso por la humanidad. Estos bodhisattvas caídos en la degeneración animal se arrepintieron de sus errores y pudieron recibir del Padre el don un Dei o don de Dios, esto es la posibilidad de volver al reino. Benditos sean los que tienen realidad en el espacio abstracto absoluto, aún antes de que surgiera la manifestación, porque en otros tiempos realizaron esta obra interior. Con ellos se comparte la dicha que no conoce límites. Capítulo 10. Cuando el Señor dijo esto, se fue. Nosotros, yo y Pedro, nos arrodillamos y dimos gracias, y enviamos nuestros corazones al cielo. Escuchamos con nuestros oídos y vimos con nuestros ojos el ruido de guerras.
Un toque de trompeta y un gran alboroto. Mientras el Cristo se fusiona con la gnosis del Padre, la esencia del mercurio sexual, establece su morada definitiva en las esferas más elevadas del espíritu, esto es la castidad más absoluta en pensamiento, palabra y obra. El Santiago íntimo se ha redimido, se liberado. La fuerza sexual, el Pedro interior, muere para los deseos del mundo, y solo obedecerá a las órdenes superiores. Ambos, Santiago y Pedro, registran en sus sentidos superlativos las revolucionarias transformaciones que se suscitan en las esferas más altas de la conciencia absoluta. Cuando pasamos ese lugar, enviamos nuestras mentes más lejos. Vimos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos himnos. Alabanzas de ángeles y regocijos de ángeles. Majestades celestiales cantaban himnos y nosotros nos regocijamos también. Solo en éxtasis o estado de mantella podríamos comprender estos misterios del ser. Otra vez tras esto deseamos enviar nuestros espíritus a la divina majestad. Después de ascender, no obstante, no se nos permitió ver o escuchar nada. Porque los otros discípulos nos llamaron y nos preguntaron, ¿qué escuchasteis del Maestro? ¿Qué os dijo? ¿Dónde se fue? Ahora, todas las demás partes del ser deberán ser informadas de los dichos del Cristo tanto en la tierra como en los cielos, y Santiago Mercurio como mensajero entre los hombres y los dioses, y Pedro el fundamento sexual del edificio del templo divino. Testificaran sobre lo revelado a ellos y ratificaran la promesa que el Señor hace para las generaciones que después vendrán. Les contestamos, Él ha ascendido. Nos dio su mano derecha, y a todos nosotros nos prometió vida. Nos mostró a niños que venían tras nosotros, y nos ordenó que los amásemos, puesto que tenemos que salvarnos por su bien. El Evangelio crístico es individual y colectivo. Es el proceso vivido por el gran Kabir Jesús en lo íntimo. Y es colectivo, respecto a sus discípulos, porque juntos salvan el anima mundi del planeta Tierra, a la par de la humanidad que en éste habita. Es la obra particular de cada apóstol o de cualquier otro iniciado. Mónadas que se unen a mónadas más elevadas. Cosmocratores que trabajan con su correspondiente logo solar. Salvadores de lo interior. De cualquier manera que sea, la participación es múltiple. Todo está implicado en el universo del Cristo. Cuando los discípulos oyeron esto, creyeron la revelación, pero sintieron enfado hacia los que debían de nacer, no quise ofenderles, así que envié a cada uno de ellos a un lugar distinto. Yo fui a Jerusalén y recé para que pudiese compartir la salvación con los amados que han de aparecer. Por amor del Cristo se está implicado infinitamente con todos los que han de nacer esotéricamente, esto es por segunda vez. Esta tarea titánica solo la puede asumir con gran compasión el Cristo. Las diversas partes del ser hasta no ser asimiladas completamente por el Señor protestan. Santiago el Mercurio como planeta es el más próximo al Cristo Sol, él puede ir al centro de esta obra divina, la Jerusalén de adentro, y desde allí trabajar por todo lo que le es semejante, sus semejantes. Como el Señor se sacrificó, debe sacrificarse cada parte del ser, y en lo individual, cada apóstol hubo sacrificarse para cristificarse, entonces cada uno de ellos completó la obra del gran Maestro Jesús, la obra del Cristo, la que hace posible que ahora la podamos vivir individualmente. Rezo porque esto comience con vosotros. De esta forma puedo salvarme, puesto que las personas de las que hablo serán iluminadas a través de mí por mi fe y mediante otra fe incluso mayor que la mía. Pues yo deseo que la mía sea la fe más pequeña. Hasta la consumación de los siglos, hasta el final de los tiempos de esta humanidad, los cristificados solo estarán completamente salvados cuando cada uno de nos sea salvado. Así es la naturaleza del Cristo, incomprensible para humanos y divinos, la compasión en sí mismo. Y solo que exista un pequeño deseo de ser el más grande, es suficiente para ser el último, por ello los últimos serán los primeros. Tratad, entonces, de ser como estas personas, y rezad para que podáis compartir la salvación con ellas. Porque el Salvador nos dio la revelación por bien de las personas que he mencionado. Por ellos, nosotros, sucesivamente, proclamamos que la salvación sea compartida con ellos, aquellos por los que el mensaje fue proclamado, aquellos a los que el Señor ha hecho sus hijos.
Es concluyente, definitivo, que aquello que se nos da, en lo material y en lo espiritual, deberá ser siempre compartido o lo perderemos, porque el que da recibe y mientras más de más recibirá, y el que nada da, aun lo que tiene le será quitado, es ley del Cristo.